es la Constitución Española de 1978. Vamos a ver las características generales, su estructura y vamos a ver el título preliminar. Bueno, primero decir que la Constitución Española, como sabéis, no es la primera que ha tenido nuestro país. Anteriormente ha habido 7 constituciones. Hay que destacar que la primera constitución fue la de 1812, la PEPA, la que se hizo en Cádiz, y la anterior a la actual constitución que tenemos ahora es la de 1931, la que rigió en la Segunda República. En este espacio intermedio, entre 1961 hasta 1978, pues regían las llamadas leyes fundamentales en la época del franquismo. Bueno, vamos a ver las fechas importantes respecto de esta Constitución. La Constitución fue aprobada por las Cortes Generales el 31 de octubre de 1978. Fue ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978. Es decir, las Cortes Generales la aprobaron y el pueblo la volvió a aprobar, la ratificó. Fue sancionada y promulgada por el rey el 27 de diciembre de 1978 y fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre de 1978. Ese mismo día entró en vigor. Esto es un dato importante. Bueno, respecto de las características generales de la Constitución, como vemos, es la norma suprema del ordenamiento jurídico. Es una Constitución formal y escrita. Formal porque se ha aprobado a través de un proceso político, no ha sido impuesta. Escrita pues porque está plasmada en un texto escrito, no nos regimos la costumbre ni por otros principios generales del derecho. Existe una Constitución plasmada en un texto escrito. Es la fuente primaria y esencial de todo el derecho constitucional español. Son preceptos de rango superior, cuya defensa se atribuye al Tribunal Constitucional. Es extensa, porque también contiene preceptos relativos a la organización judicial, a la administración local, a economía y hacienda, etc. Es rígida, porque el proceso de reforma es muy complicado. Es monárquica y parlamentaria, como veremos. Es una constitución de consenso, pactada por las fuerzas políticas del momento. No ha sido un grupo político el que lo ha aprobado por mayoría absoluta. Ha sido pactada por todas las fuerzas políticas del momento. Es una constitución derivada de anteriores constituciones y con mucha influencia de los modelos constitucionales extranjeros. Es democrática y de origen popular, puesto que ha sido ratificada en referéndum y procede de las Cortes Generales. Es cerrada, porque está codificada en un solo texto. No tenemos que acudir a varios textos para ver qué dice la Constitución, sino que en un solo texto encierra toda la Constitución. Es ambigua e imprecisa. Se presta a interpretación por el Tribunal Constitucional. Lógicamente la Constitución no puede ser precisa. Pues, en vez de tener 169 artículos, tendría 2 millones de artículos, vamos. Debería contemplar todos los casos, desarrollar todas las leyes fundamentales, en fin, que eso no puede, las desarrolla a través de las leyes orgánicas, como ya veremos. Y es autonomista, puesto que implanta un modelo autonómico, que es el que tenemos actualmente. Respecto a la estructura que tiene la Constitución, vemos que la Constitución se compone de 169 artículos. Tiene una parte dogmática y una parte orgánica. La parte dogmática es la parte ideológica, la parte que nos dice los principios fundamentales sobre los que se va a desarrollar todo el resto de
con los que se va a organizar, a construir el resto de la Constitución, el resto de los artículos constitucionales. Pues se llama dogmática. Abarca, bueno, el preámbulo no tiene fuerza obligatoria, pero también se puede entender que está dentro de la parte dogmática, y todo lo que habla pues de derechos, libertades, garantías, todo lo que es el título preliminar que define, como lo vamos a ver ahora, el modelo de Estado, y el título primero que habla de derechos y deberes fundamentales. Y una parte orgánica, es decir, de organización, cómo se organiza la corona, cómo se organizan las Cortes Generales, cómo se organiza el gobierno de administración, etcétera, etcétera, etcétera. Además, consta de 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. La estructura de la Constitución, conviene que este cuadro lo tengáis a mano, porque de aquí salen muchas preguntas de test. Salen muchas preguntas de test. Bueno, vamos a seguir con los principios inspiradores, que realmente es el título preliminar, preámbulo y el título preliminar. Respecto al preámbulo, decir que el que se postula como actor para crear la cuestión, el preámbulo dice: la nación española, deseando establecer la justicia, la libertad, etcétera, 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 proclama su voluntad de garantizar la convivencia, consolidar un Estado de Derecho, proteger, etcétera, etcétera. Es decir, la nación española es la que se proclama como la actora, la que impulsa esta Constitución. Esto lo comento porque he visto alguna pregunta de test haciendo referencia a esto. Bueno, vamos a ver, el artículo primero ya nos habla del Estado social y democrático de derecho. Es lo primero y lo más importante que dice la Constitución, lógicamente. ¿Cómo va a ser ese Estado? Pues un Estado social y democrático de derecho. Aquí usa 3 palabras. Social, que significa pues que será un Estado que va a velar por la igualdad y va a velar por el bienestar de los ciudadanos. Un Estado democrático, pues porque va a ser en su funcionamiento va a ser democrático, va a ser con participación ciudadana. Y va a ser un Estado de derecho porque todos, instituciones y ciudadanos, están sometidos al medio de la ley. Esto luego lo desarrolla más un poquito más en el artículo 9. De todas formas, en vuestro libro de texto viene bastante más desarrollado y os podéis hacer una idea más clara de estos 3 conceptos: social y democrático de derecho. Luego dice otra cosa muy importante el artículo 1, que es que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, valores superiores del ordenamiento jurídico: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Estos 4 valores son los valores superiores del ordenamiento jurídico. Lo mismo digo, se presta a muchas preguntas de test. Como veis aquí, este artículo está como dividido en 2 bloques, donde nos dice en qué se constituye el Estado español y cuáles son sus valores superiores. Bueno, aquí vemos que la soberanía nacional reside en el pueblo español, en la continuación del artículo 1. La soberanía nacional reside en el pueblo español. Esto es importante. Recuerdo que del preámbulo decía: la nación española proclama su tal, ¿no? Pues aquí dice: la soberanía nacional reside en el pueblo español. Y la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, unas Cortes Generales con un jefe del Estado que es el rey, la monarquía parlamentaria, que ya viene desarrollado en otros títulos, en sus títulos correspondientes. El artículo 2 pues, nos dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española
pero a la vez reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades, no de las naciones, de las nacionalidades y regiones que la integran. El artículo 3, el castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas serán oficiales en sus respectivas comunidades autónomas. El artículo 4 nos habla de la bandera de España, que serán 3 franjas horizontales, siendo roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las ras. Y los estatutos reconocerán banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas. Estas, atención, se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y actos oficiales. Y también el artículo 5 proclama que Madrid, la Villa de Madrid, es la capital del Estado. Los partidos políticos expresan el pluralismo político. Esto es muy importante, porque he visto preguntas de test que han salido en años anteriores y una de ellas precisamente decía: ¿quién expresa el pluralismo político? Los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Los partidos políticos expresan el pluralismo político y son instrumento fundamental para la participación política, que su funcionamiento deberá ser democrático, etcétera, etcétera. Sindicatos y asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos que les son propios. Y exactamente igual, tienen que ser democráticos. Las Fuerzas Armadas están constituidas por, digamos, 3 ejércitos. El ejército de tierra, la armada y el ejército del aire. Atención con esto, porque cuando cae una pregunta de este tipo siempre dice, ¿cuál de ellas es la correcta? El ejército de tierra, la marina y el ejército del aire. O el ejército de tierra, el ejército del mar y el ejército del aire. Nada. Hay que aprenderse literalmente como dice la Constitución. Están constituidas, y es que se llama así, ejército de tierra, la armada y el ejército del aire. Otro bloque de este artículo 8, que trata de las Fuerzas Armadas, es el que habla de las misiones de las Fuerzas Armadas. Son 3 misiones las que la Constitución otorga a las Fuerzas Armadas: garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y defender el ordenamiento constitucional. 3 misiones las que le otorga la Constitución a las Fuerzas Armadas. ¿Listo? Es importante, yo soy muy pesado con el tema de los test, pero es que se presta a muchas preguntas de test, ¿eh? Y ya vamos a ver por último el último artículo del título preliminar, que es el artículo 9, que he dicho que este artículo, he comentado anteriormente, volvía sobre el Estado de Derecho, el Estado social y democrático, y aquí también pues, nos aclara algo a qué se refiere. Por ejemplo, el punto 9.1, los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Todo el mundo está sujeto a la ley. Habla del Estado de Derecho. El punto 9.2 nos habla pues de libertad, de igualdad, de participación, es decir, lo que es un Estado social. Los poderes públicos corresponde a los poderes públicos proveer las condiciones para que la libertad y la igualdad, está hablando de un Estado social, donde el Estado vela por el ciudadano. Y luego también nos dice remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política. La participación de todos los ciudadanos nos está hablando de un Estado democrático. Y nos vuelve a hablar otra vez de un Estado de Derecho al hablar de las garantías jurídicas. Este apartado del artículo 9 también se presta a numerosas preguntas, porque dice,
en realidad debería poner aquí, después de la Constitución garantiza, debería poner 2 puntos. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, es decir, las normas tienen que ser públicas y conocidas y se tienen que publicar en el Boletín Oficial del Estado. El rey ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado y es una garantía del Estado de Derecho. Otro punto, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Quiere decir que si no hay una ley, si no hay un delito que esté tipificado, cuando salga la ley que lo tipifique, no se puede condenar a alguien que lo cometió en tiempo pasado. Es decir, si esa disposición sancionadora no es favorable, no se le puede aplicar la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras. Las disposiciones sancionadoras, Código Penal, dice, hoy se publica con fecha de 2016 que el aparcar a la derecha requiere una sanción. Pues no se puede multar a todos los que ayer, anteayer y el año pasado aparcaron a la derecha. Es un ejemplo un poco burdo, pero sirve. Y también la Constitución garantiza la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Aquí le está diciendo a los poderes públicos que tienen que ser responsables y que tienen responsabilidad si actúan con arbitrariedad frente al ciudadano. La interdicción de la arbitrariedad significa la prohibición de ser arbitrarios, la prohibición de que los públicos sean arbitrarios. Tienen que ajustarse a la Constitución y tienen que ajustarse a la ley. Bueno, yo creo que aquí sería importante volver sobre el esquema de la Constitución. Es importante que tengamos este esquema en mente, porque siempre cae alguna pregunta de aquí. Por ejemplo, como ya he dicho que tenía 169 artículos, que el preámbulo no tiene fuerza obligatoria. El título preliminar son los artículos que acabamos de ver, del 1 al 9, y que tiene 10 títulos. Nosotros vamos a verlos todos, menos el título 7, que es el de Economía y Hacienda. Creo recordar que en la introducción me confundí y dije, nosotros vamos a ver si la Constitución tiene 10 artículos más el título preliminar y nosotros vamos a ver nada más que 7. Lo que quería decir que vamos, eso fue un error. Lo que quería decir es que vamos a verlos todos menos precisamente el título 7. Y todos los artículos los vamos a ver condensados en 7 temas. ¿Listo? Pues esto es todo respecto al título primero.